¿Cómo están ustedes, estimados televidentes? Primer jueves de un otoño que ya está instalado. Con agüita, refrescó, pero todavía nos queda bastante sol y algo de calor. Horrible el terremoto que ha provocado el caso Hermosilla, estimado televidente. Lo vimos a mitad del año pasado, usted recordará. Fíjese que los persecutores tienen alrededor de 777.000 hojas con extractos, transcripciones de mensajes y correos. Y eso que dicen que falta mucho. Y esto, algunos de ellos hicieron caer desde las alturas al hoy ex jefe de la PDI, Sergio Muñoz, quien no alcanzó a cumplir ni siquiera la mitad de su mandato. La cuestión de la seguridad ciudadana, estimado televidente, no será fácil, puesto que a muchos oficiales a cargo de instituciones de policía y de las Fuerzas Armadas de Chile han dejado sus cargos en medio de escándalos que son ventilados en la justicia, ojo, por corrupción. En el caso de la PDI, veamos, de los 6 directores que tenemos desde el retorno a esta defectuosa democracia, año 1990, solo uno de los 6, Marcos Vázquez, terminó bien. El resto, Horacio Toro salió por el escándalo Los Planes Halcón. Nelson Meri renunció por ser acusado de violación a los derechos humanos y su sucesor, Arturo Herrera, tuvo que renunciar en medio de la existencia de una red de prostitución de menores en la que participaban funcionarios de la PDI. La salida de Héctor Espinosa, el anterior jefe de la PDI, calza perfectamente con la formalización por mal uso de gastos reservados, pero además se le agregó un cargo, lavado de activos. Y ahora, el último ex, don Sergio Muñoz, quien fue nombrado por el extinto presidente Piñera, y todo indica que lo hizo por la influencia de su primo y colaborador Andrés Chadwick. Fíjese que este primo del señor Piñera es, o era, yo creo que es, socio y amigo de don Luis Hermosilla. Las amistades, ¿eh? No alcanzó a cumplir la mitad de su periodo el señor Muñoz, como lo había dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque se conocieron vínculos muy cercanos con el abogado Hermosilla y su pandilla, como está de moda decirlo. Por su parte, ¿qué pasa en Carabineros? En Carabineros, en el Ejército, la cosa tampoco pinta bien, porque hay varios oficiales de estas instituciones vinculados a casos de corrupción. Veamos. Eduardo Gordon, carabinero, debió renunciar antes de terminar su mandato tras denunciarse una alteración de un parte policial que favorecía a su hijo. Su sucesor, don Gustavo González, culminó su periodo, pero posteriormente formalizado por malversación de caudales públicos. Lo mismo le ocurrió al nombrado Gordon y a Bruno Villalobos, quien tuvo que renunciar, lo debe recordar usted, por la operación Huracán. Y también por el fraude al interior de Carabinero todavía vigente, conocido como el Paco Gate. Don Hermes Soto se negó a renunciar al cargo, por lo cual el entonces presidente Piñera lo destituyó. Don Mario Rosas renunció por una balacera, también recordable, de 2 policías y un grupo de adolescentes en un hogar de menores de Talcahuano. Está imputado además por omisión para impedir los graves delitos provocados por Carabineros durante el estallido social. Lo mismo que le ocurre al actual general director Ricardo Yáñez, quien al momento de los hechos, entonces, era el encargado de orden y seguridad. ¿Qué pasa en el Ejército? Juan Emilio Cheire está condenado por violaciones a los derechos humanos. Se procesó a Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuentealba, a Humberto Oviedo y a otros exoficiales, también hay que agregarlo, por malversación de caudales públicos. En fin, dejémoslo hasta aquí porque por nombrarlos resulta urgente que se haga un cambio radical en el manejo de las instituciones que están encargadas de la seguridad interna y externa del país. Esto ya no resiste más. Otro tema medio tedioso, pero propio de la política que nos cruza hoy día. Si yo miro retrospectivamente la historia política a partir desde el retorno a esta democracia imperfecta que cruzamos hoy día, pareciera que, me parece a mí, tengo la certeza, que jamás no se había respetado un acuerdo administrativo en el Senado para permitir establecer la presidencia
de la testera de la entidad. Así, de esta manera, hoy día se transparenta otro equilibrio político en el Congreso y desde mi perspectiva avisora una complejidad para su gobernabilidad. Y esto, un daño enorme. Consiguiente, otro daño más para la ciudadanía y los trabajadores. Me queda claro, estimado televidente, que el Congreso, básicamente el Senado, dejó de ser la institución donde se podía llegar a acuerdos, donde la palabra empeñada se cumplía, se respetaba. Hoy día cambió la correlación de fuerzas y insisto, es un grave daño porque es difícil que en el corto plazo los acuerdos necesarios para levantar el país lleguen a buen puerto. En resumen, en este momento político, en el Senado deja una seria crisis en el Partido por la Democracia, un descrédito al Senado, un revés a la cabeza de la Cámara, un disenso para nombrar lo que tenían que hacer pronto, 3 ministros de la Corte Suprema y la existencia de una correlación de fuerza que hará muy complicado, insisto, llevar adelante las reformas programáticas del gobierno de Boris. Y todo a partir de un actuar individualista, en mi mirada, de los senadores demócratas, los que se fueron de la ADC y se llevaron camas y petacas. Y por supuesto, se llevaron también el cargo de senadores que ganaron siendo del Partido Demócrata Cristiano. Negro ese asunto. Al respecto, a mí me parece urgente que se legisle. Esto no puede continuar de esta manera. No es posible que los votantes no seamos respetados en estas situaciones. Lo digo por lo que he mencionado recientemente. La gente votó por quien lo hizo, que tenían una camiseta, un color político y que mostraban valores muy diferentes a los que tienen, ligados derechamente a la derecha por el acuerdo en las alturas que hicieron con la UDI por el tema de la testera del Senado. Para empezar a cerrar, la siderúrgica Huachipato anuncia cierre indefinido, cuestión que es muy grave. ¿Por qué razón? Acusa medidas insuficientes contra la importación del acero desde China. Esta distorsión de precio desfavorece el metal nacional. Como son a mejores precios, comercialmente será más interesante traerlos directamente desde China. El gobierno manifiesta va a intentar revertir la situación que afecta, ojo, a 22.000 personas directo o indirectamente. Y esto, si sigue adelante, causaría un gran daño, enorme daño al biobío, pero mayormente a los trabajadores. Y hoy día jueves subió la benzina, pues, 31,3 pesos por litro por 3 semanas. Y en la próxima variación que corresponde el 10 de abril, se espera, dicen los expertos, otra alza por 30 pesos. Así que afirmar y cuidar el consumo de combustible. Es todo por hoy, estimado televidente. Como cada jueves yo le invito a leer para formar su opinión. Por ejemplo, los conceptos como probidad, transparencia, control ciudadano resultan palabras de buena crianza frente a actos tan reprochables como que el director de la PDI entregó información de causas a un abogado incumbente. Entonces yo aquí veo una amenaza seria para esta democracia imperfecta, porque la permeabilidad de las instituciones por la corrupción y de una clase política absolutamente desprestigiada, con la ausencia de liderazgo, esto es muy importante, y la insuficiencia de proyectos políticos convocantes para estructurar acuerdos, hacen ver un desastre. Sin duda, al país le falta repensar nuestra democracia, y esa es tarea suya, mía, de todos nosotros. Repensar la democracia. Y esto tiene que ver con que va a ser muy importante lo que se nos viene próximamente. Vamos a elegir alcaldes, concejales, vamos a elegir consejeros regionales y gobernadores. Cuestiones que deben ser meditadas seriamente en la conciencia de cada uno de nosotros, que somos los incumbentes en esta materia. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo tengo clarito. Nos vemos la próxima semana. Esta es mi opinión.